pues bienvenidos a las jornadas de medio ambiente que organizamos de Greenpeace, con toda nuestra ilusión y nuestro cariño, para que aprendamos todos y todas lo máximo posible. Muchos sois de la casa, otros no sois de la casa, pero ¿por qué no queréis? Que aquí os invitamos a todos a participar en el voluntariado. Bueno, si veis el programa, pues teníamos esta charla, esta mañana, la charla sobre consumo de carne. Ahora tenemos la de transgénicos y mañana tenemos un taller de consumo responsable. Un poquito también muy participativo y muy así, muy guay. Claro, yo todo lo tengo que poner muy bien. Que ahora mi chica no lo va a poner bien. Entonces eso. Todo va muy por ese ámbito del consumo, porque el consumo al fin y al cabo pues, es la base de todo lo que le hacemos al medio ambiente. Entonces, pues, si mejoramos nuestras pautas de consumo, aprendemos un poquito estos pequeños truquitos para mejorar nuestra huella ecológica, pues mejor que nunca. Vale, ¿qué es un transgénico? Yo voy a empezar, como no sé qué nivel traéis y eso, voy a empezar a explicaros todo pues, desde el principio. ¿Qué es un transgénico? Pues un transgénico es un organismo modificado genéticamente, OMG, organismo modificado genéticamente. Lo digo porque a veces voy a decir OMG y tal para que lo sepamos. Es un organismo vivo en el cual se manipulan sus genes y tenemos otro organismo diferente a lo que era cuando empezamos, ¿no? ¿Para qué se manipulan los genes? Para darles características que antes no tenían. Imaginaos que hay, yo que sé, una bacteria que aguanta las heladas, porque nosotros encontramos un gen que aguanta las heladas en alguna bacteria y decimos, pues vamos a meterle este gen a un tomate. Y así tenemos tomates que crecen hasta con heladas. No es el caso, ¿eh? La mayoría de transgénicos no son de esto, pero es por poneros un ejemplo. Bueno, pues eso. Generalmente, ¿para qué se usan? Para resistencia a plagas, para herbicidas o alimentos mejorados. Luego vamos a ver algún ejemplo y ya veremos que lo de los alimentos mejorados, eso, no nos bajes mucho que se nos duerme la gente. Es que me han dicho que están pasando. Ahí bien. Vale. Bueno, ¿en qué consisten estas técnicas? Cogemos ese gen que nos interesa, lo aislamos, sabemos dónde está dentro del genoma del bicho al que se lo vamos a sacar, muchas veces bacterias, otras veces otras plantas, depende. Aislamos ese gen, lo sacamos, cortamos, lo sacamos y nos lo llevamos a una maquinita que se llama PCR, Polymerase Chain Reaction o algo así. No vamos a meter en eso. Es una máquina que duplica el ADN. Es la que usan en el CSI, esa que da vueltas ahí, pues una cosa parecida, ¿no? Una de las que usan en el CSI es esta máquina. Tenemos un montón de copias de ese ADN, le metemos unas bolitas muy pequeñitas de oro o de no sé qué componentes, y eso ya es meternos en cosas técnicas, tampoco vamos a entrar tanto, y eso se bombardea dentro de las células y metemos ese trozo de ADN ahí dentro. Y entonces es cuando se junta. Vale. Mira, tenía esto. Se corta el ADN, bueno, pues eso, se corta el ADN, el gen se multiplica, se pega y se siembra. Y una vez que se ha sembrado, pues ya con las mismas semillas que va sacando esa planta, tenemos el transgénico real. Sí que es verdad que en un principio, para evitar que esos genes se escapasen a la naturaleza y tal, se introducían los llamados genes Terminator. Nombre más guay, ¿eh? Ahí, ¿no? Pues esos genes Terminator al final lo que hacían era que las grandes compañías tenían aún más poder sobre los alimentos. Es decir, que no era muy ético, porque había que volver a ir a comprarle las semillas todas y cada una de las veces que les comprases. Entonces, de esta manera, ahora solo pagamos unos cánones y tal, pues como si pagas el copyright de una peli o algo de eso. Con las semillas pasa también, tienen copyright. Vale. ¿Dónde está el problema? Que unos genes controlan a sus genes de al lado. Antes, en los 70, bueno, esto está un poquito más adelante en la presentación, pero bueno, para que lo sepáis, esto es una doble hélice de ADN, ¿no? La doble hélice la conocemos. Estos son adeninas, citosinas, guaninas, son 4 azúcares que se van juntando entre ellos y esa combinación de azúcares es la que luego nos va a dar las proteínas. Hay una parte de la célula que las lee y dice, uy, esto es esta proteína, ¡pum! Y hace esta proteína, ¿no? Más o menos. Pues esto se va plegando así en un montón de pliegues que al final terminan siendo un cromosoma. Por lo que os decía, unos genes controlan a sus genes vecinos. Lo que pasa es que sus genes vecinos no son los que están detrás en la cadena. Como veis, dentro de todo este pliegue, este gen de aquí
puede estar en contacto con un gen que está miles y miles de genes más allá, porque dentro de todo este pliegue, al final resulta que el que tiene al lado no es el mismo que el que va detrás de él. ¿Me he explicado bien? Sí. Vale. Bueno, en los 70 pensábamos que esto era así. Teníamos el ADN, se transcribía a ARN, que es una moleculita más chiquitita que puede salir del núcleo y convertirse en una proteína, y luego se traducía en proteínas, ¿no? Salía del núcleo del ARN y se traducía en proteínas. Vale. Problema, que ahí dentro hay mucha más información. Que en el ADN, por ejemplo, también está la información de dónde tiene que ir esta proteína. No es lo mismo tener una proteína, por ejemplo, una feromona, que tiene que salir del cuerpo para que haga efecto. Las feromonas sabemos lo que son, ¿no? Esas hormonas sexuales que van por el aire. Nosotros no tenemos tantas, pero preguntarle a los jabalíes. Por ejemplo, los animales que huelen y todo eso, pues esos son feromonas. Bien, pues estas feromonas, si no fuese por la información que está fuera del gen que hace esas feromonas, no sabría. El cuerpo no sabría qué tiene que hacer con ello. Tendríamos un montón de proteínas ahí dando vueltas en las células y no sabríamos qué pasa con ellas. Entonces, el sistema es mucho más complejo de lo que nos pensábamos. Cristina, no te duermes. Broma. Era para que no durmiese siempre esto. Vale. Bueno, y encima tenemos una cosa que se llama epigenética, que yo cuando estudiaba la carrera esto estaba como un poco todavía en investigación. Ahora ya se conocen más cosas de la epigenética, pero aún nos falta un montón de conocer por la epigenética. Y la epigenética es un sistema que tienen las células para activar y desactivar genes según convenga. Por ejemplo, esto es muy típico, por poner un ejemplo, cuando estamos creciendo, tenemos unos genes apagados y otros genes encendidos. No tenemos los genes sexuales, por ejemplo, no están muy encendidos hasta que no llegamos a la pubertad, ¡pum!, se nos encienden y de repente pues tenemos esos instintos por los que creo que todos hemos pasado. Sí, todos hemos pasado. Pues eso, cuando llegan y se encienden estos genes nos volvemos medio tontos y somos adolescentes. Bien, pues esto pasa en parte por la epigenética. Y muchas otras cosas, influyen muchas otras cosas, y cosas que no sabíamos que influían también influye la epigenética. Vale, si a todo eso lo vamos uniendo, ya sabemos que no funciona así de un gen o una proteína, sino que hay mucha más información. Llegamos a una escala donde está. Todavía tenemos mucho por aprender de los genes, nos queda mucho por aprender, ya sabemos mucho, pero aquello que nos dijeron de uy, ya conocemos el genoma humano, qué bien, el proyecto genoma humano, ya sabemos cómo son. Vale, sabemos el genoma humano, no sabemos cómo funciona. Es como tener un libro y no saber leer. Pues estamos igual. Ahora tenemos un libro, ya tenemos todas las letras, pero nos falta saber leer. Entonces muchas cosas nos pueden salir mal, podemos leer muchas palabras mal. Ya sabéis que si cambias una sílaba, pues el significado de una frase puede ser totalmente diferente. Esto nos lleva a esta, a mí me encantó cuando la vi. Tenemos la incertidumbre y la complejidad. Según aumentan las dos, pasamos de tener hechos a tener predicciones. La gente que nos vende los transgénicos hace sus predicciones de lo que va a pasar con ellos, sin tener en cuenta que en realidad nosotros no hablamos de predicciones cuando hablamos de genes, hablamos de especulaciones. Porque el sistema es... ya estamos por el... Empieza la cuenta atrás, entonces sí que se iba a acabar el mundo. Ya os lo había dicho yo que algo malo iba a pasar si poníamos el ratón. Bueno, ¿pero eso por qué pasa? ¿Estamos sin batería o...? No quieras por estas otra vez. Bueno, pues eso. A medida que vamos teniendo más incertidumbre y más complejidad, los problemas con los que vamos a encontrarnos son más inesperados. No tenemos ni idea de lo que puede pasar. Vale, pues eso es lo que yo sabía contar. Pero aquí esta frase es que me encantó, se la dije el otro día. Los organismos transgénicos se podría decir que son un organismo con una malformación genética. Las malformaciones genéticas, las mutaciones genéticas no siempre son malas. De hecho, nosotros tenemos miles y miles de mutaciones genéticas. Cada vez que una célula se duplica, generalmente casi siempre hay alguna. No siempre son malas. Otras veces acaban en un cáncer, otras veces acaban en un prión. Hay incertidumbre, eso aumenta todavía más la incertidumbre. Y eso lo que nos hace es que sean imprevisibles. No buenas ni malas, pero imprevisibles. Y nosotros jugamos con que esto va a ser seguro porque es previsible. Pero es mentira, no es previsible. Vale, ¿qué nos aportan los transgénicos? En la agricultura y en la ganadería,
pues nos aportan ventajas frente a plagas. Podemos coger esos genes que nos interesaban, que por lo que sea no les gustan a las plagas, los bichos, las bacterias que tengan tal gen o lo que sea, no les gustan a los insectos, pues se lo metemos a los tomates, patatas o lo que sea, y ya tenemos plantas resistentes a plagas. Frente a malas hierbas, podemos aumentar su valor nutritivo. Cogemos y decimos, vale, pues ¿cuánta vitamina A queremos que tenga este arroz? Luego vamos a hablar del arroz con vitamina A. Tanta vitamina A, pues le metemos no sé cuántas copias del gen que hace la vitamina A. Luego veremos qué pasa con esa vitamina A dentro del arroz. Mejorar su capacidad de conservación una vez recolectados. Hay un famoso tomate americano, el tomate Flavor Savor o algo así, no sé. Hay un vídeo que al final se me ha olvidado que veamos, el de 2 tomates y un destino, que os recomiendo mucho. 2 tomates y un destino es buenísimo y habla de un tomate transgénico y un tomate de los de huerta, de los normales, las diferencias entre uno y otro. Bueno, pues este tomate lo hicieron para que aguantase fuera de la nevera y en perfecto estado durante mucho más tiempo, a costa probablemente del sabor y de otras muchas propiedades. Y luego tenemos transgénicos en medicina. Tenemos bacterias transgénicas que nos están produciendo antibióticos, nos están produciendo insulina, por ejemplo, o las terapias genéticas. Hay gente que tiene, por lo que sea, tiene alguna enfermedad genética, pues cogemos ese gen que les falta y podemos ese producto génico, ¿no? Digamos esa proteína que les falta, con esas terapias, suplirlo. Conclusión. Casi cualquier cosa, las posibilidades son ilimitadas, pero a mayores son las posibilidades, mayores son las incertidumbres, así que no penséis en esto como algo tan positivo como pueda parecer. Es positivo, pero tiene sus riesgos. Cualquier característica que tenga una especie, en teoría, es susceptible de ser cortado ese gen y pegado en otra. Es susceptible, en teoría. Hay muchas especies que tienen bastante resistencia a que les implanten genes. Por ejemplo, los frutales y así, debe ser bastante complicado que les pongan genes. El arroz, por lo que nos está costando sacar el arroz dorado, debe ser bastante complicado también. Luego hablaremos del arroz dorado, incluso si queréis podemos debatir. Vale, ¿cómo estamos en el mundo? El 90% de las tierras del mundo no tienen transgénicos. Tranquilos, no pasa nada. El otro 10% sí tiene. Y ahora vamos a ver que ese 10% muchas veces tiene repercusiones sobre el otro 90%. ¿Qué países los producen? Estados Unidos, como siempre, casi todo lo que tiene características un poco dudosas. Estados Unidos está ahí a tope. Brasil y Argentina. En India también hay mucho, que hay sobre todo algodón. Canadá también produce, lo que pasa es que Canadá es muy cerealista y muy así, tiene una producción más limitada por el frío y porque no vive ahí. Luego China, Paraguay, y dentro de ese otros estamos nosotros también. Sí, somos de los pocos países europeos en los que hay transgénicos. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué genes transgénicos se les mete? Bueno, primero, ¿qué especies se cultivan? La soja. Ya los que hayáis venido esta mañana ya hemos hablado mucho de soja, pues aquí la tenéis. El 90% de la producción de soja es transgénica. El otro 10% se supone que es seitán y cosas. Ah, no, el seitán es de trigo, ¿no? O es el tofu y todo eso. Maíz, algodón y otros cultivos que sobre todo ahí entran, por ejemplo, patatas que se usan para hacer almidón y con ese almidón usarlo en procesos industriales. Como veis, soja, maíz, casi todo es para piensos. Prácticamente todo el pienso que se consume en Europa, a pesar de que no producimos ese pienso transgénico, casi todo el pienso que se consume en Europa es transgénico. Y el algodón. Sí, seguramente casi toda la ropa que hay en esta sala de algodón, una gran parte seguramente sea transgénica. No toda, no sé, habrá que encontrar algodón bio, pero bueno. Luego, ¿qué se le introduce? ¿Qué rasgos introducimos en estos transgénicos? La mayoría de ellos, tolerancia a herbicidas. ¿Para qué? Tenemos un campo de maíz, por ejemplo, y no queremos que haya ninguna mala hierba. Ninguna. Pero ninguna. Que no crezca nada más que maíz. Ponemos un maíz que resiste a un herbicida y herbicida, a lo loco. Echamos herbicida, que no crece ninguna hierba y tenemos solamente nuestro maíz.
De esa forma, ninguna otra planta le hace competencia a nuestro maíz. Lo único que el sistema tierra es un sistema complejo y la competencia no siempre es tan evidente. Es que la biodiversidad se autorregula. Entonces, igual que no tenemos malas hierbas, tampoco tenemos organismos que viven en esas malas hierbas que nos van a proteger de otras plagas y tal. Entonces, al fin y al cabo, al final nos cargamos la biodiversidad y tenemos que aplicar, además de otros herbicidas, otros productos. Luego tenemos otras plantas que producen BT. ¿Qué es esto del BT? El BT es el Bacillus thuringiensis, el Bacillus, no sé si os sonará, pero nos suena seguramente a bacteria, ¿no? Bien, pues el Bacillus thuringiensis, variedad israeliensis, creo que es la que más produce esta toxina. Es una variedad de bacteria que vive en el suelo de forma natural y que se dieron cuenta que pues, podíamos coger este gen que produce esta toxina que no les gusta nada a los insectos. Entonces cogemos este gen, lo metemos en el maíz o en la soja o en el algodón o en lo que queramos y así nuestra planta ya es inmune a todas las plagas porque tiene dentro de sí misma ese gen que produce la toxina. Entonces tenemos unas plantas que están produciendo toxinas. ¿Qué problema tiene esto? Que además de cargarnos a los insectos malos, nos cargamos a los insectos buenos. Porque supongo que ya conocemos que las abejas van a las flores, pican, van a otra flor y tal, ¿no? Y polinizan. Bueno, pues cuando tenemos un girasol, por ejemplo, transgénico con estas cosas, cuando llega una abejita y va a picar, va a otro, y cuando va a la tercera o al cuarto, la abeja ya está medio tonta porque está entrando en contacto con estos insectos. Con esta toxina. Es una toxina que para seres humanos inhibe un neurotransmisor, pero inhibe un neurotransmisor que en los mamíferos se usa poco, pero los insectos sí usan mucho. ¿Qué problema tiene? Nosotros lo usamos poco, pero yo qué sé. Es como si te dicen el dedo meñique lo uso poco, pues quítatelo. Tampoco, ¿no? No sé. Es mi dedo meñique. Pues yo prefiero tenerlo. Bueno, y luego tenemos el grupo de los que toleran herbicidas y plaguicidas al mismo tiempo y producen plaguicidas al mismo tiempo. Son un 28%. Estas plantas ya son la bomba. Tú las pones, echas lo que te dé la gana y ya dejas un campo yermo. Es como tener en el laboratorio, pero al aire libre. Porque puedes dejar el campo vacío. Vacío del resto de seres vivos, claro. Ah, mira, si tenéis ahí las fotos. Ah, no, que esta es otra, vale. Le he dado a cambiar y no me doy cuenta. Vale, ¿y qué situación tenemos aquí en España y en Europa? Solo tenemos un cultivo autorizado, el mono 310, que es de estos que producen toxinas para que se mueran los bichitos, en concreto un gorgojo, que es un escarabajito que le hace un agujerito en la caña del maíz y bueno, se la come por dentro y tal. Tenemos una directiva que lo regula y que permite restringir un poco o prohibir a los Estados miembros, si quieren, ellos por su propia cuenta. La Unión Europea no ha prohibido los transgénicos, pero permite a los países que los prohíban. 17 países de la Unión Europea ya los han prohibido, en España no. Que va a ser la siguiente pregunta que os hagáis en vuestra mente. En España no, por supuesto. Y luego, en cuanto a la importación y consumo de transgénicos, importamos para piensos y ya os digo, casi todo, quitando quien produce carne en ecológico o quien produce leche o lo que sea, quien hace ganadería ecológica, no usa transgénicos, pero el resto, todo es con transgénicos. Y luego vamos al etiquetado y la trazabilidad, que eso también nos lo regula la normativa europea. Hay un reglamento que tiene vacíos legales, puede incluir hasta un 0,9 de transgénicos, sin que aparezca una advertencia de, oye, que esto tiene transgénicos. Y además es obligatorio etiquetar los piensos, pero nadie nos dice que la carne que nos comemos ha comido transgénicos. Luego veremos por qué esto tiene repercusiones. Porque tiene repercusiones, no es lo mismo que la carne que tú comas haya comido pienso normal que haya comido pienso transgénico. Luego os explico por qué puede tener repercusiones. Bueno, como veis, no sé si lo veis, no sé a qué tamaño se ve, pero bueno, aquí pone non-GMO, que en inglés es GMO, Genetically Modified Organism. Bueno, podemos encontrar esos sellitos
pero luego también podemos encontrarnos esto, contiene soja modificada, bueno, aceite de soja modificado genéticamente. Como veis, esto es como lo que decíamos esta mañana, muchas veces la información viene en pequeñito y en la etiqueta, que cuando llegas al súper a comprar con prisas es complicado verlo. Aquí soja no se comercializa, aquí para consumo humano no se comercializa ninguno, solo para piensos y el MON 810, este es el único que funciona a lo grande. Lo que pasa que sí que es verdad que hay un 67% de campos experimentales están en España, de transgénicos, que no son para producción, no hay una gran producción, pero están ahí, los tenemos por aquí, los campos transgénicos, nadie sabe dónde. Haría falta un Paco Lavadón para que nos encontrase los campos transgénicos, le preguntas al ministerio y te dice una cosa, le preguntas a las comunidades autónomas y te dicen otra. De hecho el ministerio dice que hay 132.000 hectáreas o algo así, no, 131.000 hectáreas de MON 810, que es el único que está aprobado para cultivarlo en gran número, no para hacer experimentos, que serían el 67% que. Pero luego, si le preguntamos a las comunidades autónomas, nos dicen que hay unos 80.000. Como veis, casi todo se produce en Aragón y Cataluña, la mayoría. Aragón no sé si son unas 80.000, según el Magrama, según el Ministerio, 80.000 hectáreas y 60.000 me parece en Cataluña. Luego, cuando preguntamos a las comunidades autónomas, como veis, la cosa cambia. A ver, ¿dónde está? Aragón, según el Magrama, tiene... según el Magrama tiene 54.000 hectáreas, según la comunidad autónoma tiene 32.000. ¿De quién nos fiamos? No lo sabemos. Para unas cosas autoriza el Ministerio, para otras cosas autoriza la comunidad autónoma. Entonces, al final, ahí se junta todo, hay un cacao, que nadie sabe exactamente cuántos transgénicos hay en él. Vale, entonces, ¿lo de los transgénicos es una técnica buena o mala? Pues la verdad es que ni es buena ni es mala. La ciencia no es mala de por sí. Podemos pensar en un ejemplo muy catastrofista así. La energía nuclear. La energía nuclear a priori puede parecer mala, pero si os habéis roto algo, si no fuese por la energía nuclear y por los descubrimientos que se han hecho en base a la energía nuclear y la radioactividad y todo eso, tendríamos rayos X, por ejemplo, para mirarnos fracturas, para mirarnos mil cosas. Las aplicaciones médicas son muy, básicas hoy en día. Pues esta es una ciencia que ni es buena ni es mala. La ciencia no es buena ni es mala. Pero los que sí que son buenos o malos somos nosotros. Entonces depende mucho de cómo lo usemos. La estrella de la muerte, si la usasen para hacer arcoiris, pues estaría muy guay, pero es que Darth Vader la usaba para destruir planetas. Entonces, eso, la ciencia hay que saber usarla. Vale. ¿Y qué posición tiene Greenpeace en el tema de los transgénicos? Mucha gente nos acusa de oponernos a los transgénicos. No, eso no es cierto del todo. No se opone a la biotecnología, nosotros no nos oponemos a la ciencia, ni al futuro, ni al progreso, ni a nada de eso. Eso no es así. Nos oponemos a que estas técnicas se hagan fuera del laboratorio, se hagan sin ambientes controlados y sin tener un conocimiento al 100% seguro de que esto es inocuo y de que no va a pasar nada a largo plazo. No nos oponemos a las aplicaciones médicas de los transgénicos, no nos oponemos a que se produzca insulina, por ejemplo, que hoy por hoy la insulina se produce con transgénicos. Lo que nos oponemos es a tener campos ahí al aire libre de unos seres manipulados genéticamente sobre los que ya hemos perdido el control prácticamente por completo. No de esos seres, sino de esos genes. ¿Por qué? Porque este maíz tiene polen y este polen viaja kilómetros y kilómetros por el aire y puede polinizar otras plantas de maíz. Que esas plantas tengan esos genes y esos genes se sigan escapando y al final todas las variedades de maíz queden contaminadas. Contaminando, por cierto, algo que es un patrimonio de la humanidad, que son esas variedades genéticas locales, que nunca se suelen tener en cuenta cuando contamos la biodiversidad, pero son importantes. Vale, ¿por qué os decía antes lo de luego veremos los estudios a largo plazo y todo eso?
Porque hay dos cosas que nunca se tienen en cuenta. Nunca se hacen estudios a largo plazo porque siempre se suelen hacer con ratas. Y encima siempre lo suelen hacer las mismas compañías que luego nos van a vender los transgénicos. O bueno, hay algunos estudios que también los hacen universidades. Muchas de ellas americanas. ¿Sabéis cómo funciona el sistema universitario americano? Con financiación privada. El mecenazgo. Aquí paga el gobierno, pero en Estados Unidos son mecenas. Son empresas y personas particulares que ponen dinero. No sé si habéis visto Los Simpson. No me acuerdo en qué momento a Homer le hace falta un título universitario para estar en su puesto de trabajo. Y llega el señor Vance a Yale o a no sé qué de esta, no me acuerdo cuál de estas universidades, y dice, oye, os voy a poner un aeropuerto y este tío, que no da pie con bola, se saca el título aquí. Vale, perfecto, pues, a ver, eso es una exageración, obviamente, pues son Los Simpson, pero cuando el río suena, agua lleva, es que el sistema allí funciona parecido. Bien, pues queremos estudios realizados por organismos imparciales. Queremos estudios a largo plazo. No es lo mismo los 2 años que vive una rata, como mucho, una rata de laboratorio, hacer un estudio en ratas de laboratorio alimentándolas con transgénicos no es lo mismo que hacer un estudio con cachalotes que duran 120, 130 años. Obviamente hacer un estudio con cachalotes iba a ser bastante complicado. Pero bueno, otra cosa que nunca se tiene en cuenta son estos dos principios básicos que con todo proceso de contaminación o cualquier proceso en ecología los vemos, que son la bioacumulación. Es decir, según va pasando el tiempo, este pececito, que era pequeñito y no tenía concentración de transgénicos, o en este caso de metales pesados o de lo que sea, va acumulando un poquito, según va creciendo va acumulando otro poquito, hasta que al final acumula una concentración ya de contaminantes potente. Pero es que además hay biomagnificación. Según vamos avanzando en las cadenas tróficas, desde los crustáceos, las gambitas y esos pequeños bichitos que comen estos peces, como estas gambitas tienen un poquito cada una y este pez come muchas gambitas, al final tienen muchos poquitos. Pero es que esta foca que come peces tiene muchos poquitos de poquitos. Y el oso que se come ya las focas, pues tiene muchos poquitos de poquitos. ¿De poquitos son? Ya, son 3, ¿no? Ya, claro. Pues imaginaos si nosotros encima comemos osos. Ya no os quiero contar. Estos estudios no se han hecho. Solo se hacen con ratas, generalmente. Ratas, igual cogen una cabra así por darle variedad. Pues no sé, de hecho una cabra por decir, no sé exactamente cómo se hacen los estudios. Bueno, pues queremos que se aplique el famoso principio de precaución que en toda legislación medioambiental está, pero no en la de transgénicos, o por lo menos no se aplica muy bien. Y es que no hace falta que haya evidencia científica de que algo puede ser perjudicial para que no se haga. Es decir, que no hace falta que nos demos cuenta, oye, que el mercurio si te bebes un vaso mata. Pues no hace falta que tengamos evidencia científica para no bebernos un vaso de mercurio. Se prohibió beber mercurio antes de saber que era tóxico, seguramente. No es necesario que haya una evidencia científica 100% como para prohibir algo. Si hay indicios de que algo puede ser perjudicial, el principio de precaución que tienen todas nuestras leyes medioambientales dice que no debería hacerse, por si acaso. Eso también se debería aplicar a las evaluaciones de impacto ambiental. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Vale, y entonces, ¿por qué no queremos que se libere? Tienen efectos en el medio ambiente. Nos dicen que ahorra agroquímicos, que no hace falta echar tanto pesticida, ni tanto herbicida, ni tanto... porque lo produce la propia planta. ¿Vale? Que lo está produciendo la propia planta. Además es mentira, porque cuando tú llegas a un agricultor y dices, mira, con estas semillas, con este tipo de semillas, puedes echar todo el herbicida que quieras, que la planta no se va a morir. Es resistente y sin embargo el resto de plantas se van a morir. Tú te llegas a tu botecico de pesticida, haces así, te dicen la dosis es de un taponcito por cada litro. Y dices, si a mi planta no le van a pasar nada, le va a echar un tapón y medio y no va a ser que me crezca algún rastrojo por ahí en el borde de la carretera. Total, que al final se termina echando, está comprobado, ¿eh? Luego en el documental además me parece que dan datos, no sé si de la EPA, de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, de la Agencia de Protección Ambiental, del Magrama del Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos. Dan datos con datos de toneladas y todo eso. Yo me acuerdo que tampoco... Vale, esos
insecticidas que produce la propia planta de forma natural, digamos, ¿no? Transgénica pero natural, que produce la propia planta, no desaparecen. Sí que es verdad que no tienen la permanencia en el medio que pueden tener otros insecticidas de síntesis, pero siguen estando ahí, siguen estando en toda esta hojarasca que hay por aquí, tendrá restos de esta toxina BT, de la bacteria. Se acumulan en los suelos, se acumulan en las capas freáticas y claro, ¿qué pasa? Cuando llega una mariposilla, se posa por allí o va a un charco a beber una abeja o cualquier cosa, tiene restos de esta toxina y obviamente entra en contacto con ellos, en muchos casos se muere. Aparecen resistencias a malas hierbas y nosotros en vez de utilizar estos herbicidas de forma localizada y en casos en los que las malas hierbas ya sean una barbaridad, que haya demasiadas o algo de eso, si en vez de usarlos solamente en esos casos puntuales los usamos a lo bestia, lo que pasa es que al final vamos a tener como con las famosas resistencias a los antibióticos. No nos tomemos los antibióticos, no más que si nos los receta el médico, que creamos resistencias. Pues aquí pasa igual. Ahora en la siguiente diapositiva veréis que ya hay ejemplos de plantas con resistencia. Perdemos biodiversidad, obviamente, si estamos añadiendo sustancias tóxicas al medio, aunque sea por nuestra propia planta la que las añade, se pierde biodiversidad. Luego tenemos contaminación genética, lo que os decía, estos cultivos, aunque tú tengas una parcelita controlada y tal, están al aire libre. Si viene una abeja, se posa en tu flor y se va a un campo de cultivo ecológico a 300 metros, al posarse ya te ha polinizado, ya se ha llevado esos genes de tu planta transgénica a otras plantas. Y se ha probado que la coexistencia es prácticamente imposible. Cualquier agricultor que intenta cultivar en ecológico, digo siempre en ecológico porque en ecológico sí que te hacen test genéticos de que tú estás utilizando las variedades locales. En el cultivo normal, digamos, el común, no hay este control, pero en el ecológico sí. Pues es prácticamente imposible que si tienes cerca un campo de transgénicos, luego vayas a tener tu variedad 100% local, porque van a aparecer restos de estos genes transgénicos en tus plantas. Luego hay, como os digo, luego tenemos un ejemplo. Y luego tenemos impacto sobre las especies no objetivo. Hay especies que pasaban por allí, pero que es como todos los animalicos, ¿no? Igual están cansadas o lo que sea y van y se posan en una hoja de un maíz MON 810 de estos. Se posan allí tranquilamente, esta mariposita está posada, está entrando en contacto con unas toxinas y al final, cuando a la mariposa simplemente pasaba por allí. Vale, lo que os decía. En 2009 ya se detecta esta Coniza sumatrensis, la zumarraga. Supongo que igual esa no tanto, pero esta planta seguramente sí que la hayáis visto por ahí en el campo, es una típica mala hierba. Son varias de estas conizas, hay dos ejemplos, los más habituales de resistencia, que cuando les echamos herbicida ya les da igual. Les da igual que haya herbicida. ¿Qué tenemos entonces? Una imposibilidad total para controlarlas. Ahora sí que cuando queramos controlarlas, cuando nos haga falta de verdad usar herbicidas, ya no vamos a poder, porque estas ya no resisten. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestros herbicidas, crear otros herbicidas nuevos. Entonces vamos a tener que invertir millones en investigación, vamos a tener que invertir millones en hacer transgénicos nuevos para que resistan los nuevos herbicidas, y vamos a tener que gastarnos mucho más dinero otra vez cuando la solución era tan sencilla como no usarlos. O usarlos solamente en casos puntuales que hiciese mucha falta. ¿Vale? No estoy mirando a ver el WhatsApp ni nada, que no sé qué hora tenemos, no sé si me estoy enrollando mucho o poco. Vale. Y este es nuestro buen amigo el glifosato, el Roundup, que hasta hace nada además llevaba hasta hace unos años llevaba una etiquetita de que era biodegradable. Cuando vayáis por el monte y veáis un trozo de madera en cualquier contexto que esté pintado de azul, es esto. Y dura años y años. Y se ve, en el monte. Tú vas a la selva de Irati y te piensas que ahí no ha entrado nunca motosierra humana ni nada. Vas a la sierra de Irati y estoy seguro que algún palo tiene Roundup. Tiene restitos de este tinte azul. Bueno, pues muchos de los transgénicos son Roundup Ready, que se llaman. Son resistentes, están listos para aplicar el Roundup. De hecho, hay algunos que tú puedes plantar y echar el Roundup por encima de... Según plantas,
antes de que crezca la plantita, ya echas herbicida, para por si acaso. Para por si acaso le da por crecer, por pasar por allí alguna plantita. Bueno, pues además está más que demostrado. Si no he podido conseguir la foto del otro lado, porque esta no sé dónde la he sacado, pero por el otro lado seguramente ya ponga que es tóxico para la fauna acuática especialmente. Y también se ha demostrado ya que es un cancerígeno. Igual no es cancerígeno, no es del grupo A, A1, pues, pero igual es del B, era A1, A2, bueno, que igual no era del primer grupo, sino que es del segundo. Es decir, que igual no es cancerígeno directamente, sino que favorece que pueda haber cáncer, en vez de ser cancerígeno directamente. Pero bueno, es mejor que estas cosas que pueden ser cancerígenas, yo qué sé, pero por precaución, ¿no? Lo que decíamos del principio de precaución. Yo he trabajado con Randall, por cierto, yo he llegado a casa con los dedos azules. Pero luego si queréis os cuento lo que estaba haciendo. Es que si no nos vamos a ir mucho. Pues eso, el Randall, yo por si acaso prefiero lavarme las manos cuando tengo los dedos azules. Bueno, pues este es el ejemplo que os decía de este señor, Félix va... Bueno, la resolución de este no veo. Mañarín, creo que pone. Bueno, Félix de Salinera, creo que es. De aquí de Huesca, aquí al lado. Este señor cultivaba en ecológico. Bueno, esto es un ejemplo que sale en este trabajo de Greenpeace sobre transgénicos, sobre la imposible coexistencia de los transgénicos con el cultivo ecológico. Y este señor pues tuvo muchos problemas porque se quedaba sus plantas, ya resulta que no eran las variedades que él creía que estaba usando durante igual generaciones, casi. Resulta que eran transgénicos. Eso nos hace pensar que si este hombre que le hacen 1000 controles genéticos, su maíz ha llegado a ser un poco transgénico porque se le han colado estos genes, el maíz que a nosotros nos venden muchas veces, que no es ecológico, pero que nos venden muchas veces para consumo humano, igual también tiene sus genes transgénicos que se han escapado por ahí, pero nadie les ha hecho control genético porque no es obligatorio como con los que producen en ecológico. El maíz normal y corriente, el maíz de agricultura convencional, no es necesario que pase por estos controles tan estrictos, solamente es con estos maíces ecológicos porque tienen que usar unas ciertas variedades. Entonces nadie nos dice que ese maíz, porque ni siquiera, no lo sabemos, puede que estemos comiendo palomitas transgénicas, no lo sabemos. Vale. También tiene efectos en la salud pública, aparecen alergias nuevas. Estos son casos reales que se han dado por ahí. El maíz Starling, resulta que una de las proteínas de los genes que le habían introducido resultaba que producía alergias. A algunas personas les producía alergias. Claro, si tú metes cosas nuevas, no sabes exactamente qué pasa, metes un montón de cosas nuevas dentro de una planta, pues obviamente te puede pasar que una de esas cosas nuevas dé alergia. También te puede pasar que una de esas cosas nuevas de repente mute y sea como las vacas locas, un prión. Ahí no llevo, un prión. Lo de los priones todavía no ha pasado, menos mal, porque lo de los priones es todavía peor. Un prión es una proteína que a la hora de doblarse se dobla mal, entonces no funciona, y encima se va a las otras proteínas que se habían doblado bien y las redobla mal. Es un poco, sí, es muy fastidiosa, una proteína fastidiosa. De momento eso no ha pasado, pero está la incertidumbre de que, como tenemos un organismo que está enfermo genéticamente, las vacas locas eran vacas que estaban un poco enfermas genéticamente, era una enfermedad genética. Genética, era proteínica, es que el prión anda ahí entre medias. Es en el proceso de convertirse de ADN a proteína, es donde hay fallos, ¿no? Pues como tenemos unos alimentos por aquí, unas plantas que son enfermas genéticamente, están enfermas, pues nos puede pasar esto tarde o temprano. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde, pero podría pasar. Luego, algunas bacterias patógenas encima se usaban como marcadores. Es decir, cuando yo tengo una placa Petri, para saber que esa bacteria está ahí, la hago resistente a un antibiótico. Hay que estar tonto un poco también. Es una bacteria patógena y la hace resistente al antibiótico. Pues mira, en la ciencia se hacen cosas así de locas a veces, ¿no? Creamos bombas atómicas los científicos también. Pero bueno, tienen sus aplicaciones. Total, que se han conseguido bacterias patógenas que son resistentes a antibióticos, hechas a posta.
El médico nos dice que no nos tomemos los antibióticos así a lo loco, que hay que ir, que te los den con receta. Resulta que nosotros vamos en el laboratorio y las hacemos en el laboratorio. Un poco tonto estamos, pero bueno. Claro, como hemos dicho, que aunque nos digan que no, se terminan usando más pesticidas, más herbicidas, más todo esto, resulta que la toxicidad que luego tenemos en los alimentos es mayor. Tenemos más glifosato, tenemos más toxina de esta ABT, ¿no? de la bacteria, y tenemos otras toxinas nuevas que van sacando con estos transgénicos. Encima luego, en ratones de laboratorio, uno de los estudios sí que ha averiguado que, oye, mira, hay pérdida de fertilidad, hay un maíz, este no es el que se comercializa aquí, no es el 810, pero hay otro maíz que llegó a producir daños en riñón e hígado. Este estudio luego no terminó de ser concluyente o algo así, no sé cómo está, pero bueno, hubo unos ratones que tuvieron daños. Yo no sé, pero vuelvo a aplicar el principio de precaución. A mí me gusta aplicar el principio de precaución, soy cauto. A mí cuando voy en la moto a 150 por hora por la autopista, digo, a 120. Y además me pongo casco. Mira si soy precavido que me pongo casco. Pues con esto es lo mismo. Si tenemos un riesgo, si hay una posibilidad de que produzca daños en el hígado y en el riñón, ¿por qué habiendo maíz normal tenemos que complicarnos la vida? Bueno, la complicamos. Y luego están todo ese montón de efectos inesperados que en algún momento van surgiendo. Porque estos maíces y estos transgénicos también se pensaba que eran seguros, ya se estaban vendiendo. Hasta que algo sale mal y entonces surgen estos efectos inesperados. Bueno, es verdad que para que todo fuese bien, pues haría falta un par de generaciones para ir probando, ¿no? Y luego ver a ver qué pasa, pero es que claro, si no, la compañía no está ganando dinero. Hay que rentabilizar algo antes de que se muera la gente, si no sacamos rentabilidad, no funcionaría la cosa. Y lo malo es que aquí no estamos hablando en realidad de grandes compañías, no estamos hablando de universidades que investigan y ¡ay, qué bonito! Mira, te saco un maíz para echarle herbicida. No, estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de la que te vende luego el herbicida. Por eso, de ahí que claro, todo esto no es libre, no es llegar y plantarte el maíz que tú quieras. Bueno, luego tiene efectos socioeconómicos. Perdemos soberanía alimentaria, sobre todo aquí no tanto, no pasa tanto esto. Y también porque estamos perdiendo nuestras variedades locales, pero bueno, eso está pasando ya de por sí con la agricultura industrial. Pero en este caso todavía es más grave porque esos genes se nos están infiltrando en nuestras variedades locales. Entonces estamos perdiendo soberanía alimentaria. Esta gente llega a una gran compañía y les vende un contrato para no sé cuánto tiempo estar cultivando este tipo de maíz o este tipo de patata en exclusivo, solamente este. Entonces esta gente que antes tenía su huertito con un montón de cosas, ahora resulta que solo tiene maíz, de una clase. Aumenta el hambre porque nos dicen que produce mucho. Es una planta que está enferma. Ahora ya han ido mejorándolos un poco y las pérdidas de productividad no son tan escandalosas. Pero al principio, los primeros años de casi todos los transgénicos son catastróficos. Hemos decidido no ponerlo porque nos da una visión un poco más parcial, pero hay un documental que os recomiendo mucho, El mundo según Monsanto. Monsanto es la principal compañía que produce estos transgénicos. Bueno, en ese se relatan las bondades de esta gran compañía y una de ellas es que les vendía unos contratos, unas semillas carísimas y además un contrato plurianual generalmente, creo que también estaba por ahí, todos los contratos plurianuales, no sé si lo lleva a poner. Te hacen un contrato para durante 10 años, 15 años estar cultivando su algodón transgénico, en este caso en la India. Y resultó que el algodón transgénico les estaban vendiendo a los pobres indios con la seguridad legal que había, que es más bien escasa. No están protegidos por la ley, entonces llegó allí Monsanto, hizo de las suyas, les vendió este algodón transgénico que resistía a las plagas y ni resistía a las plagas, ni producía ni nada. Las plantas producían muy poquito a las 2 o 3 generaciones. Como esos genes ya funcionaban mal, a las 2 o 3 generaciones perdían muchísima productividad. Bueno, ¿qué pasaba? Que como ellos tenían un contrato y tenían que seguir cultivando ese algodón transgénico, al final lo que nos encontrábamos eran agricultores arruinados
que o bien cerraban el chiringuito, se quitaban del medio, se iban a la ciudad o cualquier cosa, o teníamos una ola de suicidios como no ha vivido esa región de la India en la vida, ni la volverá a vivir. Pero de acabar con un 20 o 30% de la población de esa zona, de la población de ese margen, de esa franja de edad. El documental es duro, pero la verdad es que nos hace visualizar muy bien con qué compañías estamos tratando. No es solamente transgénicos, es que hacen otras barbaridades, esas mismas compañías. Bueno, esto es un ejemplo de que aumentan las diferencias entre países ricos y países pobres. Ellos llegan allí y ponen el precio. Aquí los precios los regula el mercado y hay un cierto control por parte de los estados. Allí no, allí llegan, ponen el precio que quieren y te dicen que tienes que vender eso y tienes que vender eso. Luego obligan a mucha de esta gente, como luego se terminan hundiendo por culpa de plantar transgénicos, resulta que se tienen que ir a la ciudad, a mendigar, a malvivir o tal. Y están produciendo éxodos masivos en algunas zonas donde ha pasado esto. No es el caso de todos los transgénicos, pero en este caso de la India, por ejemplo, sí. Bueno, ¿de quién hablamos? Syngenta, que igual no nos suena tanto, pero Bayer sí, ¿no? Supongo, las aspirinas. Monsanto, que ahora Bayer y Monsanto se han juntado. Aquí faltaría Pioneer, por ejemplo, que también hace muchos, y luego tenemos DuPont y todo. Pero la mayoría son de Monsanto. Monsanto es la más grande. Y ahora encima se ha juntado con Bayer, todos que son buenos. Bueno, nos hacen depender... Ah, mira, aquí está lo de los contratos plurianuales. Yo sabía que estaba. Nos hacen depender de ellos mismos. Nos hacen un contrato y encima nos venden luego el herbicida específico. Tú no puedes coger un Roundup Ready y en vez de usar Roundup, usar yo qué sé, otro herbicida, imidacloricina o algo así, que tiene unos nombres. No puedes usar un herbicida que no sea Roundup, tiene que ser Roundup. ¿Qué hacen estos buenos señores? Dicen, sí, atas enteras. En el Roundup es donde te voy a meter fuerte. Te lo vendo carísimo. Como yo pongo el precio, oye, pues mira, es que este año hemos tenido déficit de producción, tenemos mucho, te ponen algunas cosas y te suben el precio. Y al final tenemos agricultores empobrecidos. Como ya he dicho, con el tiempo, generalmente, perdemos la rentabilidad. Esos cultivos transgénicos van perdiendo productividad poco a poco. Los agricultores se endeudan, les deben cada vez más dinero y eso nos lleva a lo que os he contado, suicidios y eso. Si veis el documental, vamos, que no lo digo yo, que salen los indios muriéndose en el documental. Y luego encima, claro, como muchos de estas economías son en parte de autoabastecimiento, al ofrecernos estas variedades que es una única especie, cuando un agricultor en México, un agricultor de un pueblico o en Guatemala o algo de eso, tenía 4 o 5 variedades de maíz, cada una para una cosa, que tenía sus diferencias en cuanto una se planta antes, otra se planta después, esta aguanta muy bien las plagas, aquella aguanta muy bien si viene un año muy húmedo, esta si viene un año muy seco. Tenían muchas, dentro de los genes del maíz había mucha variedad, pero estos señores llegan y nos meten sus transgénicos que son todos iguales. Pues perdemos muchos micronutrientes y muchas adaptaciones que tenían nuestras plantas para sobrevivir al clima, a las adversidades y además que a la hora de comérnoslas tengan nutrientes diferentes, que no sean todas iguales. Esto está directamente, la biodiversidad que hay en el campo con los transgénicos prácticamente desaparece, porque se implanta una única variedad transgénica, la que la compañía nos manda, nos vende, pues esa ya está. Vale, la insulina, los medicamentos, ¿son todos los organismos transgénicos tan malos? No, aquí le iba a poner así un sonido muy eso, pero dije no, porque yo qué sé, no quedaba bien. Ayer lo estuvimos probando en casa y no quedaba bien. Así que no, lo dejamos en un no ahí y ya está. ¿Vale? No son todos tan malos. Greenpeace no, como he dicho al principio, Greenpeace no se opone a la producción de insulina, a la producción de medicamentos y todo esto. ¿Por qué? Porque se hace en el laboratorio. Vamos a comentar lo del arroz dorado. ¿Sabéis lo que es el arroz dorado? Un arroz que es dorado. ¿Pero por qué es dorado? Porque tiene vitamina A.
Bueno, este arroz hace 20 años que está contribuyendo a salvar el hambre en el mundo, o sea, a salvar a millones de personas del hambre en el mundo. Sin embargo, no ha salvado a nadie todavía. Todavía no ha salvado a nadie. ¿Pero por qué? Quien produzca transgénicos te dirá que es que Greenpeace, como está ahí dando la tabarra y tal, al final no les han dado permiso. No. Este arroz era inviable agronómicamente. No se podía cultivar y sacar producciones mínimas. Además, la vitamina A, al principio, bueno, hay dos versiones, una versión, el arroz dorado 1, que tenía muy poquísima, había que comer 2 kilos de arroz para comer la vitamina A que necesitabas. No sé, 2 kilos de arroz, tía, yo soy valenciano, me he comido paellas grandes, pero joder, 2 kilos no me he comido yo solo. El arroz dorado contenía muy poca. Luego sacaron una versión mejorada que tenía 23 veces más vitamina A y ya en vez de 2 kilos había que comerse 100 o 100 gramos. Ya era una ración más normal. Vale, pero es que encima la vitamina A en el arroz, cuando está 20 minutos cociéndose y tal y cual, como no es su sitio, como ese producto no tenía vitamina A hasta ahora, no se conservaba. Cuando llegaban a comérselo ya no había vitamina A una vez cocinado. Es que el arroz dorado estaría bien si funcionase, pero ha costado un montón de dinero y un montón de investigaciones. Por cierto, este es de los menos malos, porque la patente, los que lo descubrieron, un instituto en Suiza, dijeron, venga, pues la patente la voy a regalar. La patente va a ser libre. Y ole, muy bien, perfecto, no funciona. Si como idea está bien, pero no va. Bueno, pues yo me planteo, a ver, yéndote una huerta así y tal. 1, 2, 3, 4, 5... Wow, qué grande los pimientos. Bueno, 5 en un momento. Es que hay un montón de cosas en una huerta que tienen vitamina A. Es que la solución al hambre en el mundo no es llevar un transgénico, es llevar comida de verdad, es llevar variedad, es que la gente pueda producir sus propios alimentos. Y encima tenemos las herramientas hoy en día. La agricultura ecológica hoy en día ha avanzado mucho, ya conocemos variedades locales que están adaptadas a prácticamente cualquier clima. Si nos hubiésemos gastado el dinero que se han gastado en los transgénicos en investigar estas variedades locales, tendríamos patata de todas clases y formas y colores para todos los climas, para cultivarlas donde sea y como sea. Bueno, he dicho patatas por decir algo, tendríamos pimientos, tendríamos de todo. Vale. Vuelvo ya salimos del arroz dorado y nos vamos a pequeño resumen. Y es que los transgénicos, a mi punto de vista, son la lucha entre dos formas de producir alimentos. La forma a lo bestia, campos interminables de soja o de maíz o de lo que sea, producidos prácticamente como si fuesen una industria, con alto uso de fertilizantes, alto uso de pesticidas, de herbicidas, con las repercusiones que eso tiene a nivel ecológico, que ya las estamos viendo a nivel mundial, que es casi imposible comer un producto que no tenga DDT. Es que nosotros tenemos DDT, que es un insecticida que se usó en los 80. En los 80 se prohibió. Yo nací en el 86 y yo no me he hecho el análisis, pero estoy casi seguro que yo tengo DDT, igual que todos nosotros. Pues tiene repercusiones, esta agricultura tiene repercusiones en todos los ecosistemas. Con la cuenta atrás. Se quiere suicidar el ordenador este. Bueno, estoy casi seguro que todos tenemos DDT y todos hemos sufrido en mayor o menor medida las repercusiones de este tipo de agricultura. Frente a una... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, no, que eran 2 clics, vale. Claro, quería cambiar las fotos. Frente a una agricultura que busca integrarse en la naturaleza, coger las opciones que nos da la naturaleza y aprovecharlas. ¿Cómo? Aprendiendo de la naturaleza, no intentando modificarla a la fuerza. Una agricultura que, como veis, se basa en la biodiversidad en gran parte para mantenerse viva, activa y productiva. Y además incentiva la biodiversidad. ¿Cuál es esta agricultura? Venga. La agricultura ecológica. La agricultura ecológica, no me he oído bajito, pero lo he oído. Sí que estáis medio de siesta, ¿eh? Sí que estáis de... A ver ahí al fondo. Ah, no, te veo con los ojos abiertos. Bien, bien.
Bueno, pues eso. Es un poco la lucha entre estos dos modelos de agricultura. La agricultura a lo bestia y la agricultura que pretende adaptarse al medio y hacer, en vez de adaptar el medio a ella. Vale. Un pequeño inciso, porque ahora nos han colado otra pequeña técnica. No sé por qué era de esto aquí. Pero bueno, estos son los que la desarrollaron, los de Bath. Pero bueno, se llama Clearfield. Clearfield, traducido del inglés, es campo limpio. A ver cuándo se les mete en la cabeza que lo que hay que tener no son campos limpios. El campo no está limpio ni está sucio, el campo es campo. Bueno, pues esta gente pretende tener el campo limpito. ¿Limpito de qué? De malas hierbas. Bueno, pues estos señores cogieron semillas. Esto creo que está disponible para girasol, está disponible para maíz, trigo y varias, arroz me parece, hay varias plantas ya que están disponibles en este sistema. ¿Qué hicieron? Cogieron estas semillas initolerantes, que se llaman, ¿y cómo desarrollaron semillas initolerantes? Bueno, espera, me estoy adelantando. Initolerantes viene de que son tolerantes a las imidazolinas, un tipo de herbicidas y de amplio espectro, además de los que matan todo, son herbicidas, ¿vale? Y las intentaron, las consiguieron a base de inducir las mutaciones. Cogieron plantas normales y corrientes y les pusieron pues, algún compuesto radioactivo, una radiación, rayos X, rayos gamma o lo que sea. No os imaginéis, no van a salir Hull, no es exactamente así. Pero dentro de esas, como os he dicho antes, las mutaciones van pasando. Lo que pasa es que pasan a una tasa pequeñita y las células mismas intentan corregirse. De hecho, la moleculita que va copiando el ADN tiene un sistema que si detecta va mirando para atrás, va leyendo y va diciendo ¡ay, lo he puesto bien! Sigue un poquito más adelante, ¡ay, lo he puesto bien! Y si ve una molécula que ha puesto mal, esa moleculita que va copiando el ADN es capaz de volver atrás y copiar bien el trozo. Es que son muy listas las células. Bueno, pues para saltarse esa inhibición, ¿no? Digamos, para saltarse ese control, lo que hicieron fue a esa moleculita que va copiando el ADN de cuando en cuando se le pasa algo. Pues lo que hicieron, dijeron, vamos a hacerlo a lo bestia. Le metemos aquí radiación, le metemos compuestos que alteran el ADN, químicos o físicos, y vamos a conseguir plantas con muchas mutaciones. Dentro de esas plantas con muchas mutaciones, seleccionamos la que resiste las imidazolinas. Y tenemos pues campos limpios de malas hierbas, limpios, así entre comillas, porque las malas hierbas son el hogar de muchos insectos que se comen a los insectos que se comen nuestras plantas, etcétera, etcétera. Bueno, no son transgénicos, pero siguen el mismo proceso industrial de vamos a echar un montón de porquería al campo y vamos a limpiarlo de plantas. No limpiar, porque no es limpiar. Y es el mismo modelo industrial. No son transgénicos, ¿vale? No has usado transgénicos, has hecho mutaciones extrañas. Bien, no son transgénicos, pero es que seguimos el mismo modelo, no es el modelo que queremos. Bueno, entonces, ¿cómo evitamos los transgénicos? Ahora viene la parte en la que vosotros podéis intervenir en vuestro día a día. ¿Cómo podemos evitarlos? Declarando nuestro pueblo libre de transgénicos. ¿Esto cómo se hace? Nosotros como personas, igual no, pero si hay algún político en la sala puede coger y llevarlo al pleno del ayuntamiento. Bueno, que luego al fin y al cabo el poder de decisión en realidad lo tienen bien la comunidad autónoma, bien el ministerio. Sobre todo el ministerio. La comunidad autónoma autoriza algunas cosas, el ministerio autoriza otras. Pero bueno, total, que la comunidad autónoma tampoco te puede prohibir poner transgénicos. Pero bueno, por lo menos sirven para que se den cuenta de que no nos gustan. Estos son las zonas donde se cultivan y los puntitos verdes son los puntos, las zonas libres de transgénicos a nivel de todo el mundo. Como veis hay mucho rojo, pero también hay mucho verde, por lo menos. Está bien. País Vasco es libre de transgénicos, Navarra no. Y Aragón tampoco. Estamos un poco rodeados. Bueno, luego, una forma de que los transgénicos, de no comer transgénicos, porque sabemos que pasan por controles genéticos también, la agricultura, como os digo, la agricultura tradicional, la normal y corriente, no, pero esta sí, la agricultura ecológica pasa por controles genéticos,
es asegurarnos de tener todos estos sellos. Bueno, todos no hace falta que tenga todos, pero por lo menos que tenga este, que es el de agricultura ecológica o este. Son los dos sellos que pone la Unión Europea. Luego podéis encontrar estos sellitos también, que son los de la comunidad autónoma en concreto, Galicia en este caso, Aragón, este es el de Castilla y León, aquí creo que pone Murcia, no sé, porque tiene unos píxeles así, pero bueno. Pues eso, el de Andalucía. Se pueden buscar estos sellos en nuestros alimentos. Si tienen estos sellos, ya estamos segurísimos de que ahí dentro no hay ningún gen transgénico, no se ha colado ninguno, porque les han hecho controles genéticos previamente. Vale, luego Greenpeace sacó hace un tiempo, ya va por la 5ª edición, no sé si se lee, por ahí arriba sobre todo, bueno, llevamos la 5ª edición, pero está online también, la guía verde, roja y verde de marcas que utilizan transgénicos y las que no utilizan. Nos puede dar una idea, pues si compro tal marca o compro cual marca, pues ver a ver si suelo utilizar transgénicos o no. Y luego, muy importante, lo mismo que hemos aprendido hoy, la gente no tiene ni idea de qué son los transgénicos, ni cuáles son los riesgos que tienen, ni nada. Entonces, pues contarlo, hacerse voluntario, está muy guay, somos gente muy maja aquí todos y todas. Venir a estas cosas cuando nos las sugieren y todo eso. Y bueno, pues yo ya he acabado, más o menos. Ahora iría al documental y bueno, si queréis podemos hacer preguntas ahora, documental, y luego hacemos un poquito, pues debatimos lo que os haya quedado todavía un poco que no tengáis claro. Si queréis, yo haría preguntas ahora porque luego se nos van a olvidar. Si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión o algo de eso, y después del documental ya veremos. ¿No hay duda? ¿No hay pregunta? No hay... Yo quería preguntar por el tema que has dicho de las abejas, bueno, insectos que se intoxican con estos transgénicos. Sí. Que por ejemplo he oído que el tema de las abejas hoy en día es un problema porque es un insecto muy importante para el ecosistema y no sé si sabías un poco... Sí, las abejas tienen, ahora mismo, tienen muchos factores de riesgo, digamos, en su vida. Una, ir por ahí, posarse en la planta que no deben y morirse, porque contenga sea justo un cultivo transgénico que tiene estas toxinas. Otra, que no sea transgénico, pero que acaben de echar algún tipo de pesticida. Muchos les afecta. Generalmente los pesticidas intentan evitar que sean tóxicos para estos grupos beneficiosos, ¿no? Para los polinizadores. Pero siempre hay una pequeña afección, por pequeña que sea. No hay ningún insecticida que solo valga para esta especie, a no ser que sea, por ejemplo, una feromona. Yo puedo coger y sintetizar una feromona de no sé qué, yo que sé, de un gorgojo o de algún bichito que se coma mis plantas. Hago una feromona que les atrae, la pongo en un botecito con un montón de agua y cuando van ahí, pues ya sabemos, las abejas y eso, ¿no? Que se quedan ahí flotando, pues les pongo una trampa de forma que cuando entran ahí dentro se mueran. Con una feromona sí que es específico porque son feromonas de ese insecto. Entonces al resto de insectos no les va a atraer. Pero si yo, por ejemplo, pongo una luz por la noche, va a atraer a prácticamente todos los insectos. Pues poner una flor es atraer a prácticamente todos los insectos. Entonces, si yo esa planta la rocío con un insecticida, voy a tener ese problema. Casi todos los insectos que pasen por allí van a terminar afectados. Luego, las abejas también tienen un parásito, o varios, creo que son varios, que se les pega y tal, un hongo, creo que también hay varias enfermedades que claro, hoy en día, al transportar productos de aquí y de allá, ese parásito antes no estaban en contacto, las poblaciones, por lo menos las europeas, no estaban en contacto con este hongo ni con estos parásitos, y ahora, al haber estado en contacto, esos parásitos se han expandido por las poblaciones, tanto las naturales como las de los apicultores, y ahora está por todos sitios. Entonces, si combinamos ese factor con que encima tenemos la avispa asiática que llega y te diezma de que te matan 10.000 abejas cada vez que aparece una colonia de avispa asiática cerca, pues son factores que les van haciendo ser más susceptibles, y cuando llega el invierno se te mueren. Es una pena que no estés Ayoa, porque en el grupo tenemos una chica que es apicultora y te hubiese podido explicar súper bien cómo funciona lo de qué problemas tiene, vamos, porque ella los tiene también. Pero bueno, yo como ya me los contó en su día, te los cuento. Pues eso, enfermedades nuevas que llegan de por ahí, de especies exóticas y eso, ¿no?
Y luego el tema de los pesticidas, que ya les hacen estar más sensibles a todo. Es como ya están un poco enfermas, pues aún son más sensibles a hongos y a toda clase de infecciones.